Buen día. Hoy vamos a platicar acerca de la legitimación de los contratos colectivos. Quizá la primera duda que surja en cualquier persona que escuche esta plática es ¿qué es legitimar? Desde el punto de vista legal, legitimar es que un acto jurídico sea válido, que sea verdadero, que tengamos la certeza de que efectivamente ese acto jurídico ha sido aprobado por las personas a las cuales les afecta dicho acto jurídico. En materia de contratos, platicábamos en nuestra anterior cápsula que existen contratos individuales y contratos colectivos. Hoy vamos a referirnos a la figura del contrato colectivo, aquel contrato que celebra un sindicato con una empresa y que, de manera general, establece las condiciones laborales, establece el tabulador, establece la forma como se desarrollarán los trabajos y la forma como el sindicato se compromete a proveer personal para la empresa en los puestos o en las posiciones que son objeto del contrato colectivo. A raíz de la firma del tratado del TEMEC, este Tratado Internacional de Comercio con Estados Unidos y Canadá, una de las preocupaciones del gobierno canadiense y del gobierno norteamericano es que se hiciera una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo para que se terminaran de una vez por todas los líderes sindicales sempiternos, que no hubiese más ya estos líderes vitalicios que mucho tiempo han estado vigentes en nuestra realidad sindical mexicana y que obviamente al ser vitalicios pues se pierde automáticamente el sentido de la representación sindical y tenemos casos muy concretos de líderes sindicales que se han enriquecido a costa de la representación sindical. Consecuentemente, al firmar México el tratado el TEMEC, el capítulo 23 de este tratado, existe una obligación contraída por el gobierno mexicano y en razón de esa obligación se produjeron una serie de cambios en la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019. Entonces, en la ley actual se establece que los contratos colectivos y los sindicatos, que son los que lo promueven junto con las empresas, lo firman, tendrán que revisar sus estatutos. En los estatutos, que es lo que podría equivaler a una escritura constitutiva de una sociedad mercantil, en los estatutos deberá cambiarse el sistema de elección. Hoy por hoy, todos los trabajadores, miembros de una organización sindical, deben emitir su voto de manera libre, de manera personal, de manera secreta. Es decir, ya no existe más la posibilidad de que un sindicato le diga a su gente que va a ser por aclamación, por levantar la mano, sino que cada miembro de la organización sindical debe libremente pasar personalmente y en secreto y emitir su voto. En ese sentido, la revisión de los estatutos establece la obligación de 8 meses para que se hiciera eso a partir del 1 de mayo del 2019, término que ya concluyó. Consecuentemente, ahora la obligación que contrajimos como gobierno y en la ley misma es que por una sola vez, ¿sí?, todos los contratos colectivos que estén registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en las juntas federales y en las locales deberán ser ratificados, deberán de legitimarse, deberán todos los trabajadores del país consultárseles y decirles ¿estás o no estás de acuerdo con este contrato colectivo? Ya platicábamos en la sesión anterior que por una situación de práctica o de vicio había muchos contratos colectivos
y los hay todavía, que son contratos de protección. Contratos que en realidad los trabajadores no saben que existen, firmados con un sindicato y registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ante la Junta Federal y Junta Local, respectivamente. ¿Por qué se hacía esto? Pues para evitar que un sindicato que no tenía nada que ver con la empresa, pues de repente llegara y nos emplazara a huelga. Habíamos llegado a caer en absurdos como que una persona quería poner un restaurante, apenas estaba poniendo, construyendo y ponía la chimenea y ya estaba emplazado a huelga. O sea, se emplaza a huelga por el sindicato de meseros, por ejemplo, negocio aún sin denominación. Vaya, ¿cómo podía hacer esto? Pues realmente así sucedía. Entonces, se tratan de eliminar todos los vicios. Específicamente en los contratos colectivos, antes del 1 de mayo del 2023, se va a llamar a todos los trabajadores en una consulta. Si para esa fecha, me refiero ya ahorita, ese es un proceso que ya se ha iniciado en el país, hay empresas que ya han hecho, los sindicatos de empresas ya han hecho este proceso, pues si sucede eso y no está todavía vigente el Centro Local de Conciliación o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puede ayudar y coadyuvar para que se haga este proceso de legitimación. Todos los estatutos de los sindicatos, lo comentábamos, ahora deben establecer que la elección de las directivas debe ser por voto personal, libre, directo y secreto. Debe haber equidad de género, es decir, debe haber una balanza entre los hombres y las mujeres en la representación del sindicato. Deben de rendir cuentas sobre el patrimonio del dinero, porque no es dinero de los líderes, es dinero de la organización sindical. Y los contratos tienen que ser aprobados por la mayoría de los trabajadores. Este protocolo para legitimizar los contratos colectivos se dio 4 años como máximo, del 2019 al 2023. Si al término del 2023 una empresa, el sindicato de una empresa, no ha elaborado este protocolo de legitimación, automáticamente se cancelará ese contrato, es decir, ya no tendrá ninguna vigencia. Por lo tanto, no sirve el que un sindicato diga, pues no lo voy a hacer, porque si no lo haces, el contrato colectivo se cancela. ¿Y qué significa que se cancela? Bueno, que si en esa empresa, en ese centro de trabajo, otro sindicato aglutina al 30% de los trabajadores de esa empresa, podrá solicitar al centro de conciliación, ya sea local o federal, la constancia de legitimación para poder pedir el emplazamiento por firma de contrato colectivo. Como ya repetimos, este plazo concluye el 1 de mayo del 2023. ¿Cuál es el proceso de legitimación? Bueno, la ley dice que debe haber un aviso de la consulta. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social elabora las bases, se hace el listado de trabajadores, se verifica que sean trabajadores activos y entonces se realiza finalmente la consulta. Como tercer paso, se avisan los resultados. Como cuarto paso, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene 20 días para emitir alguna observación. Y finalmente, si todos los trabajadores dicen que reconocen la organización sindical y reconocen el contrato colectivo, se expide la constancia de legitimación. Esto se hará una sola vez, no más. Entonces, todas las empresas que actualmente tienen contratos colectivos de protección deberán entender que si no hacen este proceso de consulta, el sindicato con el que tiene firmado este contrato, su contrato se va a cancelar. Vaya, es importante que lo sepan porque una vez que se cancele, quedará abierta la puerta para que puedan o no ser emplazados. Y digo o no, porque recuerden que de acuerdo al Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo 87 y el 98, hoy existe libre sindicalización. Es decir, un trabajador puede decidir si quiere ser parte o no quiere ser parte de un sindicato. Muchas personas me han preguntado si yo estoy de acuerdo o en desacuerdo con los sindicatos. Les voy a expresar mi opinión.
Yo creo que los sindicatos no es una figura mala por sí. Como en todo, existen sindicatos malos y sindicatos buenos. Obviamente el sindicato es el organismo de representación de los trabajadores, es quien los debe representar. Y es más sencillo para una empresa platicar con una representación de uno de los trabajadores a platicar con 5,000 trabajadores a la vez. Entonces, es importante que los trabajadores se expresen, es importante que los trabajadores manifiesten su voluntad y que los trabajadores finalmente determinen si quieren o no quieren a la organización sindical. Finalmente, lo que busca realmente esta reforma es que todos los contratos colectivos que existan o que existen registrados, o sean contratos verdaderos, que no sean contratos de mentiras. Vaya, que los sindicatos hagan su trabajo. ¿A qué me refiero con su trabajo? Bueno, que defiendan los intereses de los trabajadores, que al trabajador le salga el gusto por pertenecer al sindicato, que vaya, vea que hay un beneficio por pertenecer a la organización sindical. He platicado con muchos líderes y comentando que estamos en las vísperas de un nuevo sindicalismo, un sindicalismo en el cual habrá una participación más activa, un sindicalismo en el cual todo el mundo podrá emitir su voto. Al final de cuentas, la mayoría va a decidir. Puede ser que en una organización sindical de 3,000 empleados, 2,000 estén a favor de una cosa y 1,000 estén a favor de otra. Bueno, la voluntad de los 2,000 va a prevalecer. La verdadera democracia sindical, la democracia como existe en los países que tenemos este tipo de gobierno demócrata, la voluntad de la mayoría prevalece. Y en los contratos así debe ser. Legitimar, en este caso, es ratificar, corregir lo que está equivocado y hacerlo bien. Invitamos a todos los trabajadores de México a que cuando sean llamados emitan su voto libre. Y hay que entender, no podemos pedir cosas que no se pueden dar realmente. En el marco de la globalización en que estamos, tenemos que entender que nadie gana si cerramos empresas. Nadie gana si quitamos fuentes de trabajo. Tenemos que tener la capacidad, empresarios y trabajadores, de sentarnos y sobre bases de realidad ponernos de acuerdo. El gobierno de México, hoy por hoy, en estas circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, no está apoyando a las empresas. Por lo tanto, nuestra primera tarea es que subsistan las empresas, que subsistan los centros de trabajo. Apoyemos en ese sentido y vendrán tiempos mejores sin duda para que podamos todos juntos trabajar para hacer empresas más fuertes y para hacer trabajadores mejor remunerados. Muchas gracias. A nombre de Terán, Peña y Esparza, abogados, estamos a sus órdenes para cualquier duda. Hasta pronto.